Señores, bueno, la Federal Reserve bajó 25 puntos básicos a su tasa de interés de allá. Aquí el Banco Central aprobó un reglamento, puso algunas reglamentaciones. El dólar que estaba en 64 y picando ahí para adelante, ha recobrado el mercado cambiario alguna estabilidad. Bueno, ayer se está vendiendo a 63,40 en el Banco Popular, en el Banco de Reservas y en el BHD, 63,40 la venta. O sea, un peso menos que los 64 donde estuvo rondando. 64,05 fue la última vez que vimos. Fue el viernes pasado, por cierto. Bueno, de una semana a una semana, bueno, ha bajado eso. Está bien. Vamos a ver si se mantiene ahí. El Fondo Monetario hizo unas, por otro lado, bueno, habló sobre, aplaudió eso de dejar flotar el dólar, ¿verdad? Que esté en 60 y pico. Cuando habíamos hablado que era 61,19 el promedio, pero está bien, no vamos a entrar en eso de nuevo. Pero dio declaraciones y habló del subsidio, de tarifa, de inversiones y ese tipo de cosas, aparte de lo que tenía que ver con el dólar, que yo le dije, bueno, ya se va a quedar así, olvídense que se dejó mover, se dejó que se moviera. Pero eso ha obligado, sobre los subsidios, a puntualizar a mi amigo Magín, el ministro de Hacienda. Esto me recuerda a mí como cuando Hipólito era el presidente, que Hipólito daba unas declaraciones y el speaker entonces era el ministro Raful, hombre culto de luces, y Tony Raful salía a explicar qué fue lo que Hipólito quiso decir. Y entonces a contextualizar y a sacarle las castañas del fuego, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto me llama un poquito la atención. Magín Díaz aclara postura del FMI sobre subsidio. La postura del FMI sobre subsidio es muy clara. Quítese. Ahora, la postura de la República Dominicana, tuya, Magín, como ministro de Hacienda, mía como funcionario cuando fui del presidente, de los presidentes de turno, es la que tiene que ser de acuerdo a los intereses de la nación. Pero dice Magín, y yo comparto, que las recientes recomendaciones no implican recortes al gasto social, sino una revisión gradual de algunos subsidios específicos. Eso es lo que a ti te va a tocar hacer, Magín. Pero el fondo dijo claramente, al fondo no le importa eso. Tú lo harás como tú entiendes que hacerlo. Por ejemplo, nosotros cuando Balaguer, en el 90, se hizo un ajuste sin haber acordado con el fondo. Nos pasamos de frenada. El ajuste fue mayor a lo que nos iba a exigir el fondo con el presidente Balaguer en el 90 para una crisis que se desató aquí, que habían filas en las estaciones de combustible, los productos, la gente se iba a comprar a Miami, a Puerto Rico, porque aquí no había de nada. Bueno, y se tomaron medidas, se hizo una corrección y del 90 para acá, hasta que llegó Hipólito en el 2000, la economía ha crecido y sigue creciendo como los espaguetis aquello, ¿verdad? Eso es bueno. Pero lo que quiero decir es que el fondo propone una cosa, tú o las hace o no las hace. Dice Magín que lo que hay que evitar, ya eso no es el fondo, él está hablando. Lo que pasa es que cogió el fondo de corolario. Lo que hay que evitar es el derroche, manteniendo los programas sociales que funcionen, 100% de acuerdo con el ministro de Hacienda. Y esto él habla de lo que pasó y está correcto, que lo alabamos y todos los sectores lo han apoyado, ese aumento de coger un dinero que tenían depositados en el reserva, pagando intereses, haciendo nada, no nada, no, haciendo nada, como se dice aquí coloquialmente. Dinero guardado ahí para decir que los chelitos me rinden. Como decía el presidente, sí te rinden, pero no está haciendo nada. Ahora llegó Magín y dijo, presidente, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que usted tiene ahí? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jochi con estos cuartos ahí guardados? ¿Para qué? Cuando las obras públicas están cayendo a pedazos, cuando no terminamos una obra, cuando tenemos cantidad de obras, la inversión de capital es pírrica. Vamos a coger estos cuartos, 10,000 millones más, se pasó el déficit de 350,000 a 361,000 por ahí. Un dinero que estaba ahí se va a coger, se cogió, etcétera, etcétera. Entonces, dice Magín que el gobierno decidió aumentar la inversión pública en un 20% con respecto a lo que estaba presupuestado originalmente para llevarla a 2.2% del producto. Imagínense ustedes. Eso es un tercio de lo que se invertía cuando Balaguer. Un tercio.
Y la mitad de lo que se invertía cuando Leonel, por ejemplo, y hasta cuando Hipólito y hasta cuando Danilo. Bueno, pero por eso hemos aplaudido todo eso. Y eso es esa inversión pública para incentivar el crecimiento económico sin anabólicos, crecimiento saludable y llegar por lo menos a 3%. Pero Magín lo dice porque cuando se habló de subsidio y tarifa, y tú tienes que ver, ahora tú tienes la tarifa de los combustibles, tienes la tarifa eléctrica. ¿A cuál de los dos le va a meter diente primero? Pero definitivamente que hay, como dice él, ver el derroche. ¿Dónde están? Hay mucho derroche, muchas pensiones que dio el presidente a gente que nunca dio un golpe en el Estado. Y ahora tenemos esos gastos corrientes ahí. Por otro lado, como bajaron allá la tasa de interés, hay gente que piensa que aquí también el Banco Central en su próxima reunión va a bajar la tasa de interés. Pero yo creo, y ayer me decía un economista importante, no, él lo va a bajar también para de una vez querer ponerse como que él, para que... La Asociación de Industria de Herrera, Nacional de Empresas de Industria de Herrera, pide que se baje la tasa aquí. Para que se baje el costo del dinero. Dice que las tasas de interés rondan entre el 14 y el 15% y hasta 18 y 20 en algunos casos. Pero la tasa de política monetaria está en 5 y pico. Ni me acuerdo cuánto que está, lo que esté. Y no ha bajado la tasa realmente de los bancos porque la efectividad de las políticas monetarias con esa inyección y con ese retiro y con meter dinero por un lado y vender reservas en dólares por otro para no permitir que el dólar se aprecie, eso ha generado esa situación. Pero bueno, vamos a ver, están pidiendo, pero ¿cuál es el problema? Que la baja eficacia de la política monetaria y fiscal del gobierno no estaba haciendo inversión de capital, estaba gastando mucho en gasto corriente, entonces por lo menos se va a empezar a corregir. Ya veremos a futuro. Pero hay un trabajo del CRES que nos dice una de las limitantes que nos pone a todo este paquete de cosas que con las que tiene que lidiar el gobierno en términos económicos. Dice, la deuda pública dominicana continúa en aumento. A julio del 25, la deuda pública consolidada, o sea, sistema público no financiero y el Banco Central, alcanzó los 76.763 millones de dólares. Oiga ese número, 76.763 millones de dólares es lo que la deuda de la nación. 60.885 es la del sector público no financiero y 15.878 a través del Banco Central. La del sector público se consolidó, la deuda entonces es equivalente a 58.9% del Producto Interno Bruto. Este es el número que le gusta al presidente, que es el que yo en algunas ocasiones decía, eso es cuando tú estás pepillito, que tú te pones una corbata ahí, Ferragamo, y un pisa corbata, y un qué sé yo qué aquí, los gemelos, que son carísimos de oro, y qué más, y un reloj de esos carísimos, y tú estás con 200,000 pesos encima, qué sé yo. Y cuando va a la cajera del supermercado con tu fundita de lo que tú compraste, ella te pregunta una frase lapidaria que te dice es, ¿en efectivo o con tarjeta? No importa la pinta, no importa que tú andes en pantaloncito corto, que tú te vengas de correr del mirador y que andes en chancleta, que andes en tenis, no. ¿En efectivo o con tarjeta? Eso es lo que importa. Como decía una tía mía que tenía colmado, que decía, cuarto en mano y lo otro en tierra. Ese numerito es bonito y manda una señal para uno ver cómo van las proyecciones y todo, pero lo importante es que mientras la deuda pública equivalía al 2000 a 18.5 del producto, 18.5% del Producto Interno Bruto y ahora 58, cuatro veces más. Esa fue la que le entregó Leonel a Hipólito en el 2000. Y vino el lío de Baninter y ahí salen esos 15,000 que vimos ahí del Banco Central. Entonces, al final del día, no es ese numerito el que importa, es ese que yo le dije, en efectivo con tarjeta. ¿Y cuál es ese efectivo con tarjeta para el término para el país? ¿Cuánto estoy yo pagando de los ingresos que recaudo en tributo? En intereses de esa deuda. Vimos ya que llevábamos en agosto llevamos 200,000 millones pagados
de 298.000 que tenemos contemplados para este año, pero ya el año que viene sube a 322.000 los intereses nada más. Entonces, esta es una de las cosas que tiene al gobierno con las manos atadas, y cada vez que ese déficit lo financiamos con deuda. Y el siguiente año entonces nos queda menos recursos de lo que recaudemos, aunque hemos recaudado mucho y seguimos recaudando mucho. Pero ese es el problema. Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado.